Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Es un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes por este medio. Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. Muchos no conocen el término de la palabra Pentecostés. Bien, esto es una palabra griega, se escribe Pentecoste. Significa quincuagésimo, puesto que se contaban 7 semanas. La fiesta de Pentecostés llegó a conocerse también como la fiesta de las semanas, como especifica Deuteronomio 16, versículo 10. Y aún se menciona en el Nuevo Testamento como el día de las semanas. Aunque la mayoría de las versiones oscurecen el significado de la expresión, al traducirla día de reposo, el día al cual se refiere Lucas capítulo 4 versículo 16, Hechos capítulo 13 versículo 14 y Hechos capítulo 16 versículo 13, realmente es el Pentecostés. Lucas, compañero de Pablo, es el autor de los 3 pasajes donde se habla del día de las semanas. Aunque también se vale el término Pentecostés en otras partes. ¿Por qué? Recordemos que Pentecostés significa realmente quincuagésimo día. Donde quiera que Pablo o Lucas escribieran Pentecostés, no estaban nombrando un día, sino contando el día quincuagésimo. La manera de contar hasta el Pentecostés aparece quizás más claramente en Deuteronomio, capítulo 16, versículos 9 al 10. Por favor, vayamos allí. Deuteronomio, capítulo 16, versículos 9 al 10. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. Veamos otra escritura que confirma este modo de contar. Así que pasemos al libro de Números, capítulo 28, versículo 26. Números capítulo 28, versículo 26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno, en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Bien, ahora, ¿a partir de qué día comenzamos a contar esas 7 semanas? Vayamos a las instrucciones directas que nos dan las Escrituras. Vayamos por favor a Levítico capítulo 23, versículos 15 al 21. O por lo menos leeremos el versículo 15 y luego el versículo 21. Y versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas serán cumplidas. Bajando al versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Este quincuagésimo día es el Pentecostés. Ahora, ¿qué día de reposo se refiere aquí? Si a los días de reposo anual, sábado anual o el sábado semanal. Volvamos al pasaje central, donde se resumen
todos los días santos. Vayamos a Levítico 23, comenzando por el versículo 1. Levítico 23, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. Aquí se refiere al sábado semanal. En este capítulo encontramos un listado de todas las fiestas de Dios proclamadas como santas convocaciones. Primero, como vimos, se cita el día de convocación semanal, el sábado, el 7º día. Y continuemos aquí leyendo en el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 9. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. La primera de ellas, de estas fiestas, es la Pascua, seguida de los días de panes sin levadura, con sus 2 sábados anuales, el primer día y el último día. Y entonces tenemos en el medio el sábado semanal. En el versículo 9 comienzan las instrucciones para la ofrenda de la gavilla. Versículo 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Los israelitas no podían recoger nada de esta primera cosecha de grano hasta el día citado, como lo acabamos de leer en el versículo 14. Luego, el día después del sábado semanal, durante los días de panes sin levadura, en una solemne ceremonia del sacerdocio levítico, los ritos eran meros sustitutos y por eso no se practican hoy. Se cortaba la primera gavilla y se presentaba al sacerdote, quien la mecía solemnemente delante de Dios para que fuese aceptada por él. Esto representa al Cristo resucitado, ascendiendo al cielo para ser aceptado por su Padre como el primer ser humano realmente nacido de Dios, la primicia de la primera siega de almas. Vemos eso en Juan capítulo 20, versículo 17. Pasemos allá, por favor. Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si comparamos Juan capítulo 20, versículo 17, con Mateo capítulo 28, versículo 9, veremos que Cristo
se presentó ante el Padre a la mañana siguiente de su resurrección. Pasemos a 1 Corintios 15, versículo 20. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos capítulo 1, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pasemos a otra escritura. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 18. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La ofrenda de la gavilla tenía lugar el primer día de la semana, la mañana después del sábado, durante los días de los panes sin levadura. Entonces, tenemos el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, que es un día santo anual. Luego, en medio de la fiesta de los panes sin levadura, tenemos un sábado semanal. Y la gavilla era mecida el día después del sábado semanal. O sea, en el primer día de la semana, aquí domingo. Entonces, las 7 semanas se cumplen el sábado semanal. El número serían 49 días. Entonces, contando desde el domingo donde se mecía la gavilla, se contaban 50 días. Es de suma importancia, hermano, que calculemos el día correctamente. Solo este ha sido santificado por el Creador. Ya establecido el conteo correcto, pasemos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué habría ocurrido si cuando se fundó la iglesia de Dios, los apóstoles hubiesen contado mal? En vez de estar todos unánimes juntos, habrían estado desunidos, pues algunos habrían guardado el día anterior y otros estarían esperando hasta el día siguiente. Los fariseos, que hacia la mitad del siglo después de Cristo, del primer siglo, obtuvieron el control total sobre el culto judaico. Calcularon a partir del día después del primer sábado anual. Y así dejaron de contar para señalar el Pentecostés. De otra manera, su fiesta de Pentecostés siempre caía en un día fijo, el 6 de Sivan, tercer mes del calendario hebreo. Pero los fariseos estaban equivocados. Antes de aquella época, las fiestas en Jerusalén habían estado bajo el control de los sumos sacerdotes de la familia de Boeto, que de hecho eran saduceos. Los boetianos contaban siempre a partir de la mañana siguiente del sábado semanal, que caía dentro de los días de los panes sin levadura. Esta información histórica ha sido preservada en la Misná
que se cursó por escrito alrededor del 200 después de Cristo. Los boetianos dicen: la gavilla no se corta al final del día de la fiesta, el primero de los 7 días de los panes sin levadura, sino al final del siguiente día, sábado regular. Menajot 10:3. El conocimiento del punto de partida correcto para contar hasta Pentecostés se había transmitido de generación en generación, de sacerdotes, desde tiempos inmemoriales. Y el cálculo se hizo correctamente durante todo el tiempo que ellos mantuvieron el control sobre el templo y sus ritos. También los samaritanos y los caraítas, que era una secta judía que data del siglo VIII después de Cristo, han mantenido la costumbre de contar a partir del sábado semanal, el séptimo día de la semana. Si contamos desde el día en que se mecía la gavilla, ese domingo sería el día número 1 y siempre terminaríamos en domingo también. Pero no siempre sería la misma fecha del mes. Esto es algo que debe contarse cada año. Ni en el calendario hebreo bíblico, ni en el romano que se usa hoy, puede señalarse una fecha fija del mes para el día de Pentecostés. Y aquí vuelvo a citar el Misná, donde se refiere a la costumbre correcta que se había seguido en Jerusalén antes de que los fariseos tomaran el control. Bien, los boetanos dicen: el Pentecostés siempre cae el día después del sábado. Chagiga 2:4. Esto deja muy en claro el significado de Levítico 23, 15 y 16. 7 semanas serán cumplidas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. La Pascua simboliza el sacrificio de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Y los días de panes sin levadura representan la expulsión del pecado en nuestras vidas. El Pentecostés representa la primera parte de la siega espiritual, el llamamiento de la iglesia, de los llamados a salir. Esto, para el designio del Nuevo Testamento, se inició un día domingo. El día de Pentecostés, en ese tiempo, fue el 17 de junio del año 31 después de Cristo. Aquel día, el Espíritu Santo llegó a morar dentro de la carne, tal como profetizó el profeta Joel. El 50º día, Pentecostés, en la época del Antiguo Testamento, se sacaban de las habitaciones de la congregación 2 panes para ofrenda mecida. Levítico capítulo 23, versículo 17 y versículo 20. Como primicia para Dios. De la misma manera, la iglesia del Nuevo Testamento fue cosechada de este mundo como primicia de su salvación, en cumplimiento del simbolismo de los panes mecidos. Todos los que hayamos sido convertidos formamos parte de esta iglesia del Nuevo Testamento, formamos parte de lo simbolizado por aquellos panes. Y así como la gavilla se levantaba y se mecía,
figurando la ascensión de Cristo al cielo y su regreso. De la misma manera se levantaban y mecían los panes como símbolo de que nosotros también abandonaremos esta tierra solo por un momento cuando subamos a recibir al Señor en el aire, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y versículo 17, para luego regresar con Él al Monte de los Olivos, donde comenzará su gobierno milenial. Hechos capítulo 1, versículo 11, y Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4. La mayoría de los que profesan a Cristo saben algo acerca de Pentecostés. Muchos lo consideran debidamente como el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento. Después de que Jesús murió, a sus discípulos se les dijo que esperaran para recibir el poder del Espíritu Santo. Vayamos por favor al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y así, ellos esperaron el tiempo correcto. Sigamos leyendo en el siguiente capítulo, versículo 1, Hechos 2, capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Noten que la declaración enfatiza el hecho de que el día de Pentecostés había llegado completamente. La Biblia está dejando claro que los eventos que siguen están directamente relacionados con el hecho de que el día de Pentecostés había llegado completamente. Y sucedió a los discípulos porque todos los estaban observando juntos. Prosigamos en el versículo 2 y leamos lo que sucedió. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora bajemos a los versículos 38 al 42. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora leeremos el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Recibieron el poder del Espíritu Santo, y esto es considerado como el comienzo de la iglesia cristiana, de la iglesia de Dios. Así que el Espíritu Santo fue dado en un momento determinado.
el mismo tiempo en que muchos judíos observaban el día de Pentecostés y que los discípulos de Jesús todavía lo seguían observando. Hermanos, eso no fue una coincidencia. Muchos no se dan cuenta de que Pentecostés representó más que la entrega del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento. Mirar pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento proporciona más información sobre este día y su significado. La fiesta de Pentecostés fue mantenida por los cristianos después de la inicial, pero sin ninguna mención de hablar en lenguas. El apóstol Pablo siguió manteniendo Pentecostés décadas después del Pentecostés mencionado en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. Y noten lo que escribió el apóstol Pablo alrededor del 56 después de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Esto demuestra que Pablo sabía cuándo era el Pentecostés, que él sentía que los corintios debían saber cuándo era Pentecostés y que los efesios habrían sabido cuándo era Pentecostés. Por lo tanto, aparentemente Pentecostés fue observado por Pablo y los gentiles en Éfeso y Corinto. Otro ejemplo, en otro año, el apóstol Pablo también quiso estar en Jerusalén para Pentecostés, alrededor del año 60 después de Cristo. Pasemos a Hechos, capítulo 20, versículo 16. Hechos, capítulo 20, versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Así, los cristianos en Jerusalén todavía estaban observando Pentecostés. Y Pablo también lo estaba observando. De lo contrario, no habría una razón evidente por lo que Pablo quisiera estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Este día también tiene otro gran significado. Veamos lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés. Pasemos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, Dios aún está llamando, como el apóstol Pedro y Pablo escribió en Romanos capítulo 11, versículo 25, la plenitud de los gentiles. Jesús no vino solo para salvar a los judíos, sino también a los gentiles. Todos son hijos de Dios. La salvación de Dios no está cerrada para siempre a aquellos que fueron cegados o de otra manera incapaces para escuchar el verdadero mensaje.
De lo contrario, ¿cómo podría ser que el mundo a través de él pueda ser salvo? Juan capítulo 3, versículo 17. Eso significa que muchos lo serían. Pablo escribió en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Pasemos allá, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Noten que Cristo llevará los pecados de muchos. Esa palabra en griego, polus, significa un gran número o alto en una escala de intenciones. Como dice Dunkel F.W., un léxico griego-inglés del Nuevo Testamento, tercera edición de Chicago University Press, 2000, página 847 y 849. Entonces, aunque no todos aceptarán su sacrificio después que regrese nuevamente, claramente muchos lo harán. La razón por la cual la mayoría de las personas no están siendo llamadas ahora no es porque Dios tenga acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34. Sino para que se pueda salvar el mayor número posible de personas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Mientras esto va contra mucha lógica humana natural, Dios, quien ve el final desde el principio, Él dice eso. Vayamos a Isaías, capítulo 46, versículo 10. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. El plan de Dios ha sido figurado para llamar a pocas personas ahora. Resultará en la mayor cantidad que finalmente será salva. Dios no tiene la intención de tener crecientemente tormentos eternos sobre aquellos que no entienden completamente el pecado y su plan. Tengan en cuenta que el concepto de que Dios no permite que algunos entiendan se repite en el Nuevo Testamento, donde Jesús y el apóstol Pablo declaran que esto estaba oculto para todos excepto los santos. Pasemos a Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora pasemos a Colosenses capítulo 1, versículo 26. Colosenses capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hay una razón por la que esto se ha ocultado. Es mejor que las personas
no sean llamadas ahora para recibir el Espíritu Santo, que recibirlo y volverse contra Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, y Marcos 3, versículos 28 y 29. Pero ahora Dios está llamando a algunos, tanto los llamados ahora como los que tendrán una oportunidad más adelante, son parte del plan. Por favor, pueden ver a Marcos capítulo 10, versículo 31. Vayamos a Hechos capítulo 3 y prosigamos leyendo lo que Pedro enseñó. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 26. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Prosigamos leyendo en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Tengan en cuenta que la Biblia deja en claro que la idea de los tiempos de la restauración de todas las cosas, la palabra para eso es apocatástasis. No es solo el término limitado a Hechos capítulo 3, versículo 21, donde el término griego para apocatástasis se usa una vez, sino que Pedro enseña que es lo que Dios ha dicho por boca de todos sus santos profetas desde que el mundo comenzó. Esencialmente, este es el tema de la Biblia. Como el Dios de amor ofrecerá salvación a todos. Tengan en cuenta que este tiempo de restauración no es todavía aquí para todos, pero sucederá. Pedro estaba enseñando que Jesús estará en el cielo hasta los tiempos de restauración de todas las cosas y que todas las familias de la tierra serían bendecidas, y eso tiene que ver con la resurrección de los muertos. No había saltos de capítulo en el texto inspirado originalmente. Ese momento es cuando Jesús regresará una segunda vez para salvación. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Además, existen pruebas relacionadas en el Antiguo Testamento, ya que la información en los Salmos parece estar relacionada con lo que Pablo escribió en Romanos. Tengan en cuenta la siguiente profecía, que aún no se ha cumplido totalmente. Vayamos a Salmos capítulo 14, versículo 7. Salmos capítulo 14, versículo 7. Oh,
que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Eterno hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Lo anterior no era una referencia a la primera venida de Jesús, ni a la nación israelí que se formó en 1948. Esto es una referencia a lo que sucederá después de que Jesús regrese. Noten también lo que Dios promete. Vayamos a Joel capítulo 2, versículo 8. Joel capítulo 2, versículo 8. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Como Dios no ha hecho eso, debe hacerlo después de algún tipo de resurrección de toda carne, donde las personas tendrán la oportunidad de recibir el Espíritu Santo de Dios. Mientras que el contexto de este versículo en Hechos 2 apunta a esta era actual. Parece que Joel, capítulo 2, versículo 28, tiene una aplicación futura también cuando uno la lee literalmente. Echemos un vistazo a los siguientes pasajes en Isaías, y aquí estaremos un periodo corto leyendo algunos versículos de Isaías. Capítulo 54, versículos 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh, tu Redentor. Vemos aquí que muestra que Dios ha abandonado a algunos temporariamente, pero que tendrá misericordia. Ahora vayamos al capítulo 2 de Isaías, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y cogerán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Aquí muestra específicamente que todas las naciones y muchas personas vendrán a aprender los caminos de Dios. Continuemos leyendo varios pasajes aquí en Isaías. Ahora vayamos al capítulo 55 de Isaías y versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Yahweh tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Vemos en este versículo que las naciones no conocían a Dios y vendrán a Dios. Ahora pasemos al capítulo 30 de Isaías, versículo 18. Por tanto, el Eterno esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Yahweh es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Aquí muestra que Dios esperará y tendrá piedad, porque Él es un Dios de justicia. Consideremos lo siguiente en Isaías capítulo 61, versículos 10 y 11. Isaías 61, capítulos 10 y 11. En gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió,
y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahweh el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Después de referirse a la salvación, lo anterior muestra que en el futuro todas las naciones alabarán a Dios. Todas las naciones no han hecho eso, pero lo harán después que entiendan el plan de salvación y justicia. Alguien puede creer honesta y escrituralmente que la posición protestante general de que la mayoría de los que han vivido están condenados por el Dios de amor y la misericordia a sufrir para siempre. O sea que si no se arrepienten ahora, mueren, no tienen ninguna oportunidad. Aunque no conozcan a Dios, aunque Dios los tenga con su ceguera espiritual, entonces Dios no tendría misericordia, como enseñan las iglesias protestantes, que entonces van a un lago de fuego y que son destruidos y que no tienen ninguna otra oportunidad. Ciertamente, el Dios del amor y la justicia no ideó un plan que fracasaría para la mayoría de la humanidad. Ahora, ¿cuándo serán salvos? Pasemos a Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Serán salvos y sus pecados serán perdonados después del regreso de Cristo. ¿De qué otra manera sabemos que esto no ocurre hasta después de que Cristo regrese nuevamente? Pasemos a Romanos, capítulo 11, versículos 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Qué dice? Porque todo Israel aún no se ha salvado. Porque Cristo volverá a salir de Sion y apartará la impiedad. Además, observen que Pablo está enseñando que los que se salvarán incluye a aquellos que ahora son enemigos del Evangelio. Por lo tanto, aquellos entre los enemigos del Evangelio serán salvados, serán salvos. ¿Cómo puede suceder eso sin una resurrección cuando estos enemigos tendrán una oportunidad adecuada para conversión? Hay cientos de escrituras que respaldan la posición de la continuación de la Iglesia de Dios, que está ofreciendo salvación a los elegidos predestinados ahora, pero ofrecerá salvación a otros más tarde. Aprovecho para poder exhortarlos que visiten nuestra página www.cdlidd.es, www.cdlit.es, y allí podrán saber más sobre este tema, porque realmente hay mucho en que abundar y no puedo cubrirlo todo en este sermón, pero ahí pueden poder estudiar el libro, descargarlo totalmente libre de costo, de las fiestas santas. También pueden descargar el libro
oferta de salvación, como también el de si Dios lo está llamando a usted ahora. Bien, hermanos, hasta aquí este sermón. Será para una próxima ocasión que seguiremos hablando del tema. Les habló Carlos D. Aponte Oquendo para la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.